Pero también empezamos a hablar de las primeras repercusiones internacionales a nivel político que pudo haber generado la muerte del sumo pontífice, y les contábamos hace un ratito. Claro, una reunión entre Donald Trump y Zelensky horas antes de que comenzara esta ceremonia oficial que arrancó a las 5 de la mañana hora de Argentina, 10 de la mañana de Roma. Sí, así es, Pablo, Silvia. Ahí está una imagen mirá, que ya mirá. recorre el mundo. Ahí estamos viendo a Donald Trump con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. A ver, esta imagen fue unos minutos antes del funeral. Sí, sí, la dieron sí, a conocer posteriormente. Lo que dijeron desde la Casa Blanca fue que fue una reunión muy productiva. Parece San Pedro, ¿no? Que después van a, Es San Pedro, es San Pedro. Después van a pasar más información. Entiendo que lo hacen justamente en respeto al funeral, seguramente, pero a ver, es una imagen que ya recorre el mundo, decíamos, porque la última imagen que tenemos de un encuentro entre Zelensky y Trump fue en la Casa Blanca ese 28 de febrero, cuando fue una reunión muy tensa. Pero además llega en un contexto en el cual, recordemos que Trump decía que en 24 horas iba a lograr terminar la guerra en Ucrania, y llega en una semana en la que le dijo a Putin que pare con los ataques. De hecho, atacaron Kiev esta semana. Se da en ese contexto. De hecho, él había posteado en las redes sociales, el republicano, antes de llegar a Roma, diciendo que se estaba muy cerca de una negociación de paz. A ver, hay que decir que esto ya se dijo varias veces, entonces por ahí las expectativas bajan un poco. Pero hay otra imagen que la estamos viendo ahí en este momento, donde están el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, donde está el presidente francés, Emmanuel Macron, con Zelensky y con Trump. También hubo una reunión, todavía no hay imágenes, pero en la que participó también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así que bien interesante. Bueno, acá Guido contaba la situación europea. Recordemos que Trump llega con una postura distinta a la que había sido la del gobierno demócrata, de más cercanía con Zelensky y, si se quiere, un aislamiento a Putin. En el caso de Trump no fue de esta manera, y que le puso, de hecho, en los últimos días, sí le había puesto como un ultimátum a Putin si finalmente no se llegaba a una negociación. Así que, bueno, esta es la imagen, por supuesto, que se da en el marco del funeral del Papa, en lo que decíamos que se convirtió en una especie de cumbre presidencial paralela, pero bueno, veremos si es un legado también. Sería muy lindo del Papa, que justamente hizo y mucho por llevar la paz, tanto decíamos, en Medio Oriente, que puso mucho el foco en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, con los llamados que hacía a la única iglesia católica en la franja, y Ucrania, por supuesto, también. No somos especialistas en interpretación del lenguaje postural ni gestual, pero parece una confesión. Están ambos sentados a sillas enfrentadas, ambos están hacia adelante, parece en una posición como pro-dialoguista, ¿viste? Ninguno está apoyado sobre el respaldo de la silla, y detrás hay un cardenal. Correcto, allí se lo ve. Chistes que hacían en las redes sociales, un monseñor, ahí está. Digo, algunos chistes que hacían en las redes sociales es si lo estaba retando. Claro, acomodando, terminando de ultimar los detalles, tal cual. En ese encuentro se habían dado momentos muy tensos, no, que parecieron... Lo había callado, ¿no? En un momento Trump le pidió que se calle a Zelensky cuando estaba hablando en ese momento. Que Zelensky tampoco sea chico, digamos, pero bueno, fue una, porque además también estaba el vicepresidente Vance, que también lo atacaba en ese momento. Que fue recibido por el Papa, también. ¿Cómo? Que fue recibido, sí. Claro. Sí. Bueno, a ver, líderes mundiales, tenemos los testimonios de esta manera, destacaron el trabajo del Papa Francisco, lo hacían de esta manera. En ce début de séance, je voudrais, au nom du Conseil de sécurité, rendre hommage à Sa Sainteté le Pape François. Premier pontife de l'hémisphère sud, le Pape François était le porte-voix de la paix, de la dignité humaine et de l'empathie à l'égard des déshérités. Nous présentons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes que sa mission et son exemple ont inspirées à travers le monde. Au nom du Conseil, j'invite chacun et chacune à se lever et à observer une minute de silence à la mémoire de Sa Sainteté le Pape François. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать. Мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения.
через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России. И мы это будем помнить. L'apparition du pape François, le très Saint-Père, n'est plus. Et je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment et la grande douleur, je le sais, qui est partagée par beaucoup en France, mais à travers la planète. Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier, leur dire notre soutien, dire aussi la place particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était avec nous en Corse il y a encore quelques semaines. Il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois et il a marqué durant son pontificat la France de plusieurs passages. Ainsi, avec cette carte sensible, il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Mr. Speaker, the entire House will join me in paying tribute to His Holiness Pope Francis, an extraordinary man. His lifelong work on fairness will leave a lasting legacy. And people of all backgrounds and beliefs were inspired by his humility and his compassion. And I think the outpouring of grief and love that we've seen in the last 2 days or so shows the respect and admiration that we've held in around the world. Sí me gustaría trasladar unas palabras de recuerdo por el Papa Francisco y también unas palabras de afecto. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Condenou todas as guerras que têm como vítimas preferenciais a população civil, sobretudo mulheres y crianças. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Y Papa Francisco fue un hombre comprometido con la justicia social, que luchó en toda su trayectoria contra las inequidades del mundo, que hizo un esfuerzo, creo, sincero por acercar la Iglesia no solo a sus fieles, sino a la humanidad que más sufre. Bueno, diferentes líderes, Silvia Mundiale, haciendo hincapié en las bondades de lo que ha sido el papado de Francisco, Leticia. A ver, miradas todas muy similares, ¿eh? Sí, todas, bueno, reconociéndole sí. El papado, lo decíamos, porque también fue un papado muy activo que no le esquivó a nada de lo que tenga que ver con la cuestión geopolítica o conflicto, y de manera muy activa, ¿no? De distintas formas. Para mí lo que se puede destacar acá es que vemos mandatarios de ideologías completamente distintas, incluso de muchos que no son católicos, y lo que remarcan es que les abrió las puertas a todos, ¿no? Desde Putin a Trump. De hecho, muchas veces que
que se decía si las críticas iban, por ejemplo, a las nuevas derechas o a la ultraderecha, a Trump, incluida también podemos decir Giorgia Meloni y demás, y sin embargo todos lo recibieron y de hecho hoy formaron parte de la despedida del Papa, así que me parece que eso, como es el dicho, esto habla más del Papa que en este caso de los mandatarios, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que nos deja estos mensajes hay que decir, de la gran mayoría de los mandatarios del mundo. Aún aquellos que, más allá de la fe que profesan o profesaron, han tenido en alguna oportunidad algún comentario negativo o cuestionándolo al propio Papa, ¿no? Exacto. De hecho, ayer hablaba con un analista que me decía, yo digo, bueno, ¿por qué Trump, por ejemplo, si bien muchas veces se puso en el foco, si le cuestionaba sobre todo el tema de la deportación, de los migrantes, la cuestión del ambientalismo, también cuando se retiró del Acuerdo de París, y lo que me decía este analista es, bueno, porque sería primero muy incómodo tener como enemigo a un hombre que murió con, creo que 90, 100 euros en la cuenta bancaria. Digo, como alguien que desde dónde se lo podía llegar a cuestionar. Leti, mirá lo que estamos compartiendo. Las imágenes que, bueno, ya las han visto, ya han sido difundidas previamente, de Donald Trump con Melania frente a la sepultura, ¿no? Del Papa antes de que sea trasladado el féretro. Sí, así es, con Melania, que también ella lo acompañó cuando habían visitado el Vaticano y que, como decíamos, incluso el republicano fue uno de los primeros presidentes en decir, sin dudarlo, apenas se conoció la muerte del Papa, que iba a ir a despedirlo al funeral, que como decíamos, recordamos, también se convirtió en una especie de cumbre presidencial paralela que veremos si tiene algún efecto en una posible negociación de paz en Ucrania. Y antes de saludar, porque se tiene que ir, estuvo con nosotros desde muy tempranito el padre César y le agradecemos un montón al cura rockero, así se lo conoce, así que nos tomamos la atribución de calificarlo de esa manera también. No, César, no te podés ir sin decirnos si vas a escribir alguna canción sobre el Papa. Necesitamos tener el anticipo. Yo creo que seguramente va a haber. Nunca me gustó ser oportunista en esto. Cuando escribí el Papa Latinoamericano estaba solito cantándolo. Claro, por eso. Francisco le escribí porque me parecía, empezaban a gestarse cosas del Papa sin conocerlo a Francisco. Vos por eso sos una persona muy popular, le cantás a Francisco pero sin conocerlo. A mí me parecía piola cantarlo desde conocerlo. Seguramente algo vendrá, esperemos que la musa baje y me encontrará trabajando. Pero no digo que sí ni que no, pienso, igual hay algo que tengo pensado que tampoco lo quiero decir públicamente, como dirían las viejitas para que no se queme, pero me parece muy importante que... él es música y es poesía, o sea que en algún momento va a venir. Bueno, ya se enterarán seguramente. En esa inspiración el Papa proveerá, vamos a dejarlo así, para no quemarte lo que vas a hacer. Sí, yo creo que, como siempre pasa, ¿no? Con las canciones, llegan en el momento que tienen que llegar y ahí uno las hace. Por ahí yo, por ejemplo, cuando escribí el Papa Latinoamericano, lo que menos me imaginé, ahora lo están pasando en un montón de lugares, por ejemplo, el tema. Y la verdad que nunca me lo imaginé. Hemos hecho un video también ahora nuevo, con Francisco, con la canción Francisco también. Y quiero hacer un video bueno con la canción de las prostitutas, que está grabada todo, Amor Abandonado, pero eso también quiero hacer un lindo video, ¿no? Bien, padre, gracias por haber venido. Por favor. Ha sido un placer, ¿eh? A quienes quieran comunicarse conmigo, sí. Instagram puede ser. ¿Cómo no? Claro. @rockpadrecésar. ¿Lo podemos repetir? @rockpadrecésar. Yo ahí hago las misas rockeras, que no son las misas convencionales católicos. ¿Hay guitarra eléctrica en las misas rockeras? Guitarra eléctrica, sí, cuando las hacemos en vivo, sí, hay guitarra eléctrica, batería, una bata tiene que hay haber. de todo, hay cajón peruano también, pero cuando las transmito por Instagram y todo, es el piano y hablando temas de Jesús para todo el mundo, no para un grupito de gente. Bien ahí. César, gracias, padre. Muchas a ustedes, gracias. Tito, un placer. Tito, ahí está. te quiero mucho, lo sabés. Para mí un placer estar al lado de este hombre que tanto hace por las buenas noticias. Nosotros, como lo decía él, era un catequista que se hizo periodista, ahora es un periodista que a veces hace catequesis. Ahí está. Bueno, y me voy yo como sacerdote y quedo un sacerdote laico. Ahí está. Sacerdote laico. No te levantes todavía, esperanos un ratito. Nos vamos rápidamente a la Catedral Metropolitana. A ver, mañana Introcaso, ¿qué está pasando ahora? Justamente en poquito más de una hora y 3 minutos comienza la misa allí.
Sí, ahí ya estamos una horita para que comience esta misa. Y miren acá. Ahí está, ya está todo dispuesto. El altar ya lo han terminado de conformar. Pusieron las sillas. Sabemos que va a estar el jefe de gobierno porteño, también otras autoridades. Y bueno, y obviamente que está todo dispuesto. También en las pantallas se estaba viendo lo que estaba ocurriendo en Roma. Mirá, justo me encuentro acá con una persona que está vendiendo bandera. ¿Nombre? Sí. Mi nombre es Diego y bueno, estoy vendiendo la bandera papal. Y después tengo una bandera que hice que es con el escudo de San Lorenzo. Claro. Y bueno, ¿Se vende, Diego? Sí, se vende. Se va ¿Cuánto a vender está la bandera? 10.000 y la chiquitita 5.000, que es esta, para mostrarle con el escudito de San Lorenzo, que él era hincha de San Lorenzo. Y bueno, muy agradecido de haber tenido un papa argentino. Y bueno, la verdad que ha unido muchas cosas. Y bueno, ha viajado por todo el mundo también. Lástima que no vino a la Argentina, pero bueno, yo lo llevo dentro de mi corazón y para mis hijos me va a servir mucho para poder enseñarles lo que fue el Papa, contarle todas las cosas que él hizo y con la humildad que estuvo en el papado, que fue algo espectacular. Bueno, ojalá además el próximo Papa que venga, que sea lo mismo que él. Además, decíamos que es tu trabajo, sí. Obviamente que lo haces por un amor particular. Sí, lo hago por un amor particular porque vendo hace 30 años banderas y bueno, me encanta también lo que hago, lo disfruto a cada momento y bueno, la verdad que no quería que pase lo que pasó con él, pero bueno, llegó el fin de él, ahí lo dio hasta lo último. Muchas gracias. Veíamos el testimonio, escuchábamos el testimonio de Diego, pero nos vamos moviendo también acá en la Plaza de Mayo y me encuentro, buen día, con una hermana. ¿Nombre? Hermana María Felicitas. ¿De dónde? Pertenezco a las hermanas de María de Schoenstatt. Venimos hoy de Florencio Varela, que está en nuestra casa central, para Argentina, Uruguay y Paraguay, pero también van a venir hermanas del colegio. Tenemos un colegio, del Sanatorio Mater Dei, así que vamos a venir varias. Bueno, y la importancia esto, ¿no?, de despedir a Francisco, al Papa argentino. Sí, la verdad que bueno, en el 2013 vinimos también a la misa que se hizo acá para cuando el Papa asumió y bueno, la importancia también de despedirlo acá en su tierra, también acá en la Argentina. Yo también soy de Flores, del barrio del Papa, nací ahí, así que bueno, también para mí siempre fue realmente un padre y pastor de la iglesia con un gran mensaje y contundente para la iglesia, así que bueno, poder venir a rezar sobre todo por él, con él, a él también, así que bueno. Bueno, y te corro un poquito y te llevo al barrio también, a Flores, que es un barrio que tiene tantos recuerdos de él y que era algo tan común verlo. Sí, a mí sobre todo me gusta mucho ir a rezar a San José de Flores cuando voy, porque ahí bueno, está el confesionario donde él también discernió su vocación y bueno, también a mí como consagrada me es un signo fuerte y bueno, hemos hecho también las huellas de Francisco en el barrio, con mi comunidad también, porque bueno, se respira Francisco, la verdad que, así que es también, él fue un papa muy sencillo y eso da cuenta también, Flores también es un barrio sencillo, así que bueno. ¿Crees que lo va a recordar de esa manera el país? Sí, yo creo que sí, él siempre, la verdad que por más de que muchos dicen, bueno, porque no vino a la Argentina y todo, pero la verdad es que siempre la Argentina siempre estuvo en su corazón y no necesitaba venir acá para demostrárnoslo. La verdad es que él llevó la patria en su corazón y sobre todo en su oración. Siempre nos invitó a ponernos la patria al hombro y bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer también como parte de su legado. Gracias, hermana, muy amable. Gracias a usted. Hasta ahí entonces la palabra, compañeros, de lo que está ocurriendo en este momento, que poco a poco empiezan a llegar los fieles aquí a la Plaza de Mayo para escuchar la misa aquí en las escalinatas de la catedral. Bien, Mariano, bien, muy bien. Bueno, ¿volvemos a Roma? Así es, el señor Alejandro Puerta sale, estamos contigo nuevamente. Bien, Silvia, Pablo, mira, tomé un poco de distancia, que está bueno también en los acontecimientos históricos poder hacerlo para poder observar con cierta altura lo que hemos sido testigos, de la historia. Nosotros aquí privilegiados, pero a través de la pantalla de la televisión pública todo el país también pudo. Bueno, evidentemente hay serios inconvenientes. La cantidad de gente técnicos, conectada. está saturada las líneas, obviamente, y la imposibilidad de poder conectarnos
normalmente. Bueno, allí estaba el trabajo de nuestros enviados. Bueno, un papa muy político, ¿no? Claro, muy político. Y cuestionado en algún momento también, no solamente como papa político, sino también como papa partidario. Totalmente. Le ha generado algún cuestionamiento, básicamente en la Argentina. Pero estamos hablando de política en el estricto sentido de la política. ¿Compartimos el informe? Como no, Vamos. claro, informe especial. Vamos. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Las campanas de la Basílica de San Pedro el pasado 21 de abril marcaron el fin de los 12 años de pontificado del Papa Francisco, el primer jesuita y latinoamericano en llegar al Vaticano en un momento en el que la Iglesia Católica estaba atravesada por escándalos de abusos sexuales, corrupción y divisiones internas. Jorge Bergoglio marcó la diferencia desde su primera aparición como Papa. Eligió llamarse Francisco por San Francisco de Asís y con ello delineó el rumbo de su pontificado. Promovió una iglesia más humilde, cercana a los pobres y a los marginales. He appealed for us not to yield, as he called it, to the logic of fear. Instead, he urged the world to invest in what he referred to as the weapons of peace, to help the most vulnerable, to fight hunger, to advance development. Our divided and discordant world will be a much better place if we follow his example of unity and mutual understanding in our own actions. Thank you. Su primera visita oficial fue a la isla italiana de Lampedusa en el mar Mediterráneo, donde cada año miles de migrantes que huyen de la pobreza y las guerras intentan llegar en botes desde África. Allí denunció la diferencia global frente a una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas. Non importa che tanta gente debba fuggire della schiavitù, della fame, e fuggire cercando la libertà. E con quanto dolore tante volte vediamo che trovano una morte, come è successo ieri a Lampedusa. Ma oggi è un giorno di pianto. Fue solo el comienzo de una agenda internacional marcada por el compromiso con las periferias. Il Papa ha raggiunto l'altare. Francisco visitó más de 60 países durante su papado: Irak, Birmania, República Centroafricana, Emiratos Árabes Unidos y Mongolia fueron lugares donde ninguno de sus antecesores había estado. Asimismo, fue impulsor del diálogo interreligioso al reunirse con líderes del Islam y del judaísmo. El Papa Francisco también tuvo un notable papel en diversos conflictos internacionales. En 2014 fue una figura clave en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras décadas de hostilidades. Holy Father, we are grateful for your invaluable support of our new beginning with the Cuban people, which holds out the promise of better relations between our countries. Del mismo modo, brindó apoyo al proceso de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. A un día del estallido de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, el pontífice se presentó en la embajada rusa ante la Santa Sede para ofrecer un canal de diálogo. En los meses siguientes, envió a 2 cardenales a la zona de conflicto, intervino en el intercambio de rehenes e instó a las negociaciones. Tacciano le armi nella martoriata Ucraina. Si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e di incontro
per arrivare a una pace giusta e duratura. La mediación del líder católico tomó mayor fuerza luego de la visita de Volodymyr Zelensky al Vaticano en mayo de 2023. Tras el estallido de la guerra en Gaza, el Papa Francisco sostuvo un contacto constante con la comunidad católica allí. Yusuf. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, ¿cómo estás? Un gesto que llevó a cabo hasta 2 días antes de su muerte. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. En su última aparición pública, el pontífice pidió un alto el fuego entre Israel y Hamás. كان يتصل دايما الساعة 8 بالليل على درجة ان الكل صاروا متعودين ومرات كان يجوا وين كان ابونا يوسف او انا مع التليفون وهم كان يرقدوا الناس سيوالي يسلم عليه بالايطالي سانتو بادري كوم ستاي كيف حالك صلواتك. كان ايام صعب جدا جدا، ايام مقصف، ايام ناس مقتولين حتى جوا الدير مصابين. فهو حتى ولو دخل في المستشفى ومن المستشفى في روما. Francisco impulsó reformas estructurales dentro de la Iglesia, tales como medidas para controlar y transparentar los gastos y evitar la evasión fiscal. Asimismo, impulsó la participación de las mujeres y nombró a varias en cargos clave dentro del Vaticano. A la vez, modificó el Código de Derecho Canónico, incorporando un artículo sobre abusos sexuales contra menores, endureció las sanciones contra los responsables y contempló medidas de reparación para las víctimas. E non c'è posto per l'abuso, non c'è posto per la copertura dell'abuso. Chiedo a tutti non coprire gli abusi, chiedo ai vescovi non coprire gli abusi. En la misma línea, durante su viaje a Canadá, pidió perdón por los abusos cometidos por la Iglesia Católica contra los pueblos indígenas. Francisco también fue el primer papa en escribir una encíclica dedicada al medio ambiente. En Laudato Si, abordó la crisis ecológica y la necesidad de repensar la relación entre la humanidad y la naturaleza. Un llamado a cuidar la casa común. El pontífice buscó acercarse a los jóvenes, las minorías y los sectores históricamente excluidos. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Fiel a su idea de apertura, diálogo y compasión, el Vaticano aprobó la posibilidad de bendecir a parejas no casadas y a personas del mismo sexo. El primer papa latinoamericano se definió como un hombre que venía del fin del mundo y habló sobre una iglesia pobre para los pobres. Sus gestos y reformas causaron entusiasmo en algunos y resistencia en otros. Ahora, queda por ver si su paso por la Santa Sede fue un punto de inflexión o un paréntesis en la historia de la Iglesia Católica. Bueno, bien, allí el perfil del Papa Francisco. Habíamos compartido la foto de Donald Trump con Zelensky, con el presidente de Ucrania, como parte de un encuentro previo a lo que fue la ceremonia oficial de despedida al Papa Francisco. Acaba de llegar otra fotografía, otro encuentro entre el presidente argentino Javier Milei y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Allí un abrazo minutos antes de que comenzara la ceremonia de despedida del Papa Francisco. Segunda foto política del día, Leticia. Sí, así es, y en este caso muy emotiva, Totalmente. ¿no? Con este abrazo, lo habíamos dicho, además compartieron el espacio, porque los lugares que eran para los mandatarios, en el caso de Javier Milei, por ser presidente de la Argentina y el Papa ser argentino, estaba más cerca del féretro, y lo mismo Giorgia Meloni, por ser la primera ministra italiana, bueno, por ser, por supuesto, de Italia. Pero además se da porque sabemos que tienen un vínculo muy aceitado también en lo ideológico, y se da en ese contexto. Además, una Meloni que se la vio muy triste y muy conmovida
por la muerte del Papa, a quien de hecho llamó como amigo, ¿no? Y recordó la cantidad de veces que dialogaron. También se la había visto muy preocupada incluso cuando el Papa había sido hospitalizado. Así que en ese contexto es esta foto entre Javier Milei y Giorgia Meloni en este fundido abrazo, ¿no? Podríamos decir, entre los dos mandatarios, que se da, por supuesto, en este contexto que venimos mencionando como la cumbre presidencial paralela, por supuesto, a lo que fue el funeral del Papa Francisco. Guido, esta foto, ¿tu visión? Bueno, mi visión, yo digo ahora un pequeño chiste, se me permite, otra vez sopa, porque la verdad que se habían difundido voces acá en la Argentina el año pasado, hasta de una relación entre los dos. Y yo yo obviamente desmentí, un día me viene la señora a hacer limpieza y Meloni son novios. Así que llamé su entorno y le dije, mira, es para matarse de risa acá. Y ellos efectivamente cuando le di la noticia se mataron de risa porque obviamente era totalmente un chumerío. No, tiene mucha cercanía ideológica, de hecho ella hasta le ha dado la ciudadanía italiana. Al presidente argentino, pero bueno, hasta ahí, digamos, hasta ahí nomás, vamos a decirlo oficialmente. Volvemos a la catedral Mariano Introcaso, catedral de la ciudad de Buenos Aires, por comenzar la misa, los preparativos que comienza a las 10, Mariano, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, ya vamos a estar con Mariano Introcaso desde la catedral de la ciudad de Buenos Aires, 10 de la mañana, misa central, obviamente para homenajear, para despedir desde la ciudad de Buenos Aires, desde la Argentina, al Papa Francisco. Bueno, una jornada, Leticia, obviamente con muchos condimentos importantes, ¿no? Con estos encuentros entre los mandatarios que sin duda forman ya parte de lo que ha sido esta ceremonia y los encuentros minutos antes del comienzo de los funerales de Francisco. Sí, que responden, como lo decíamos, a lo que fue también la postura que tomó el Papa en cuanto a la línea, digamos, geopolítica, si se quiere, o al hecho. De hecho, veíamos el informe y ya hay varias cosas que de pronto una se olvida porque fueron tantas, ¿no? De hecho, hasta lo de las escuelas residenciales en Canadá, algo que no habíamos mencionado, pero muy resumidamente, fueron escuelas en las cuales el Estado, con el apoyo de la Iglesia, básicamente arrancaban a los nenes indígenas de sus padres y los llevaban a esas escuelas donde no los dejaban hablar su idioma o en otras cuestiones. Fue el Papa Francisco a Canadá y pidió perdón en nombre de la Iglesia justamente por estos hechos que se habían cometido, que recordemos además la última escuela hasta el 96. Pero bueno, digo, esto es un largo listado de la influencia del Papa. Podríamos mencionar también la visita a Cuba y el hecho de buscar un vínculo con Estados Unidos. Bueno, un listado muy largo que ya mencionamos, el acercamiento incluso a China, si se quiere. Por supuesto, pedir por Medio Oriente, por Gaza, por Ucrania, entre otro largo listado de lo que fue el papado de Francisco. Bien, volvemos ahora sí a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano Introcaso, ¿nos escuchás? Ahora sí, venimos. Ahora sí. Bien. Sí, bien. Los escucho, Pablito. Sí, cada vez hay más gente. Ahí te estoy viendo. Cada vez va llegando más gente. Quizás no es la esperada, porque acá hay un dispositivo de seguridad muy amplio generado alrededor de la catedral, también sobre la Plaza de Mayo, con policía y también con seguridad privada, pero va llegando más gente. Tenemos en cuenta que la misa estaría comenzando, si es que arranca puntual, que es lo que se espera. Dentro de 44 minutos ya estaría comenzando la misa, que va a ser oficiada por el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva. También está pautado que se realice una caravana alrededor de la catedral, una forma de abrazo del Papa Francisco al país. Bueno, una serie de actividades que se vienen realizando en los últimos... Sí, te escucho, Pablito. Lo de la caravana que vos estás mencionando va a ser posterior a la misa, ¿verdad? Sí, correcto. Una vez que finaliza la misa, está pautado que se realice eso. También se estaba hablando de que se va a realizar una caravana hacia el barrio de Flores, pero eso aún no está confirmado. Lo que sí te puedo decir que una vez que finalice aquí la misa, bueno, estaba programado esta especie de abrazo alrededor de la catedral. Bueno, vemos mucha gente, Mariano, vos lo describías, ni bien llegaste allí a la catedral, lentamente iban llegando
los fieles, bueno, nadie se quiere perder esta misa. Me parece que todas las que fuimos compartiendo desde la muerte de Francisco, esta es la misa más simbólica, la más importante, ¿no? Desde la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, nada más y nada menos, se lo va a estar despidiendo al Papa Francisco. El mundo lo despide y desde la Catedral de la capital federal también, obviamente. Y es su lugar también, Pablo, tanto la catedral como también la Basílica de Flores es el lugar, y es por eso que todos los fieles vienen acá. A ver, los testimonios son muy elocuentes y lo dan también, obviamente, como una persona muy cercana. Sí. Muchos lo denominan el Padre Jorge, otros le dicen Bergoglio, otros Francisco, pero me voy a acercar acá a una... Bueno, ¿de dónde vienen? Venimos de la parroquia San Pedro de Montecastro. De Montecastro, bueno. A ver, ¿era necesario acercarse a este lugar para darle el último adiós a Francisco? Sí, creo que sí, ¿no? No solo en las parroquias, sino despedirnos, más allá de que fue el Papa, creo que despedimos a una persona que se dedicó plenamente a la Iglesia y a nuestro país, más allá capaz que no tuvimos la suerte de que nos visite como Papa, pero que se cansó de dejar nuestra bandera bien en alto, creo, en todo el mundo, ¿no? Entonces, más allá de un Papa, despedimos a Jorge Mario Bergoglio, que eso, dejó la bandera argentina bien en alto en todo el país y en todo el mundo. Bien, a ver, cada testimonio se siente que lo dicen con orgullo también. ¿Sentís eso? Sí, sin dudas, porque es esto, o sea, uno obviamente que con la pérdida de alguien se puede poner muy triste, pero esto es algo que excede y que trasciende lo que es la Iglesia argentina, que trasciende lo que es el catolicismo, que trasciende todo y que fue por todo, lo que nos enseñó, dejar todo, sobre todo a los más necesitados, a los más relegados, y creo que nos deja lo que se viene diciendo, un legado muy importante para ser iglesia y ser testimonio de Jesús y tratar de llevar a todos lados y al más necesitado el Evangelio, sin mucha ideología rara ni nada, sino el Evangelio de Jesús. Y vos hablás de trascender, ¿no? Que digamos que de eso se trata. Sí, porque, no sé, yo lo veo como algo que trasciende lo humano, o sea, efectivamente era una persona muy de Dios y que se dejó impulsar por el Espíritu, porque creo que si no, no hubiera logrado todo lo que logró, que hoy lamentablemente entristece a todo el mundo, no solo a Argentina, no solo al católico, sino a todos, porque rompió fronteras, o sea, eso es como lo que a uno, se me pone la piel de gallina, pero es como lo que a uno más orgullo le deja. A ver, rompió fronteras y tendió puentes también. Sí, tendió puentes, o sea, hizo una iglesia muchísimo más inclusiva para todos, al que se sentía excluido, al que se sentía aparte, le dio también un lugar para hacer testimonio de unir a esas personas que estaban o se sentían más afuera. Muchísimas gracias. A ver, por acá, señora, buenas tardes, buen día. ¿No? Bueno, muy amable. A ver, nos vamos moviendo un poquito por acá también y vamos mostrando en los alrededores. En los alrededores vamos mostrando por acá. A ver. Buenas, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bueno. A ver, el ramo obviamente amarillo y blanco, los colores papales, ¿cuánto vale? Tener de 2.000 y de 3.000 pesos. Bien, a ver, ¿se mueve, sale? Y recién estamos arrancando la mañana. Las expectativas son que salga. A ver, y siempre es importante obviamente y es lindo la ofrenda floral. Y sí, lógico, sí. Es un acontecimiento grande y pienso que se tiene que vender. Muchísimas gracias. Mira, por acá también se van acercando de diferentes parroquias. A ver, buen día, ¿cómo le va? ¿De dónde vienen? De Barracas. De Barracas. ¿Han traído la imagen de la Virgen? De Cacupé. De Cacupé. Sí, esta es la de Barracas. De Cacupé, sí. Bueno, a ver, ¿qué representa para usted esta despedida de Francisco, de Bergoglio? Todo, porque siempre estuvo con nosotros ellos. El padre estaba con nosotros siempre. Y él hizo muchas cosas con nosotros ahí, así que le tenemos con mucho cariño. Lo sienten como también como muy cercano. Es como un compañero más que nosotros, como con la capa. Él nos hizo la capa esta. Mirá, a ver, muéstrela. Cuéntenos entonces, a ver, él la hizo. Sí, la capa esta no hizo él, la encofradía del grupo de hombres. Ahí está, a ver, por acá. Siempre él caminaba mucho con nosotros cuando una fiesta grande, cuando hay, él se tenía que ir de acá, de
flores con la valijita, siempre se va. Él y ahí hace la misa y camina con nosotros todo el día, de ponerle de las 9 hasta las 8 de la noche, caminaba. Sí, porque el Papa es muy grande para mí, para todo el pueblo. ¿Qué representa para usted, Francisco, el Papa? El Papa es, no sé, como un santo con nosotros. Es impresionante el Papa, sí, impresionante. Eso, sí, y yo tengo la foto y eso con todo el que salimos y vamos a misión. Cuando él se fue al Paraguay también, nosotros fuimos para verlo a él también. Bueno, y ustedes lo conocieron como Francisco también. Sí, como lo conocemos, sí, conocemos, porque él siempre se va a hacer misa y en la fiesta estaba con nosotros y comía con todo el grupo de hombres. Sí. Nosotros el grupo de hombres siempre representamos a la Virgen, todo, el Papa. Sí. Bueno, a ver, todos nos dan el mismo testimonio, que lo sienten al Padre Jorge, como lo conocían ustedes también, sí, como un muy cercano. Bueno, nosotros, ¿viste?, lo tenemos en cuenta porque fue uno de los pioneros de crear, ¿viste?, con el Padre Pepe, el grupo de hombres. Y que la fiesta grande de la Virgen de Cacupé salíamos a caminar por el barrio. Y que siempre lo vamos a recordar que es un tipo, que es una persona muy simple, muy humilde, que siempre se bajaba con el maletín solito caminando, ¿viste?, por el barrio. Y así caminaba con nosotros por todos lados, recorriendo todo el barrio, ¿viste?, de la Villa 21-24, que es la iglesia Cacupea, donde nosotros pertenecemos. ¿Así lo va a recordar? Así lo vamos a recordar todos los grupos. Y hoy tenía que decir que estar presente, tenía que acercarse acá, no podía faltar. Él tenía que estar caminando con nosotros acá en este momento, con la Virgen de Cacupé, los milagros de Cacupé. Bueno. A ver, señora, buenas, buen día, ¿cómo le va? ¿De dónde vienen? Venimos de ella de Capital, yo de Avellaneda y somos de Misioneros de Francisco. Bien, obviamente que no podían faltar a la cita de hoy. No, hoy es un deber de todos, no solo los argentinos, como se está viendo de todo el mundo, poder este salvataje que dejó Francisco a la humanidad. Para nosotros el legado de Francisco empieza hoy. A ver, ¿y cómo lo siente? Porque obviamente que es querido en todo el mundo, pero acá en particular, sí, ¿lo siente distinto por ser el Papa argentino? A ver. Se siente la tristeza porque se lo redescubre tarde por ahí para disfrutarlo en vida. ¿Viste? La princesa María. Pero con una alegría enorme porque el pueblo humilde y trabajador sí lo comprende y va a irradiar a todo aquel que lo necesite. Hoy hay una alegría porque es la Pascua de Francisco, pero es la Pascua también del pueblo argentino. Muchísimas gracias. Por acá, con guitarra en mano, dicen que cantar es rezar 2 veces. Totalmente. Es la ofrenda que yo puedo dar. Estuve también estos días de vigilia en las escalinatas. Los llegué a conocer. Soy profesor de música y doy música en escuelas religiosas. Y di una charla hermosa como sacerdote y la fuerza de la palabra que tenía era increíble. Y cuando él dice, recen por mí, me pareció un gesto de fragilidad, de humildad, ¿no? Muy humano. O sea, lo que uno piensa todo al revés. Y pidiendo también, ayúdenme, porque el mundo se construye entre todos. Y ahí me salió esta melodía que se llama, soy muy cortito, soy Roberto Lázaro. Rezamos por ti y por la humanidad, Papa Francisco, el que busca la paz. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señora, bueno, con la bandera en mano y la remera del Papa Francisco. Yo estoy aquí presente porque el padre fue mi compañero de peregrinación, junto con la Virgen del Paraguay. Cuando lo trajeron primera vez, estaba presente con él. Hicimos mucha peregrinación con esta Virgen, porque esta Virgen es de mi patria, de mi pueblo, donde yo nací. Pero con él caminamos mucho por la Villa 21-24 con el padre Pepe y Paola.
usted habla de caminar, de peregrinar, y digamos que el sello también jesuita de Francisco quedó marcado de esa manera, ¿no? Exactamente. La humildad, que caminamos por la villa. Él no tenía nada, no había discriminación, no había nada, solo amor. Es imposible no emocionarse cuando habla. Estoy muy emocionada y muy triste porque la perdí. Esperaba que viniera para poder abrazarla, pero no se puede. Pero Dios se queda con ese recuerdo del padre Jorge. Padre Jorge Bergoglio. Muchísimas gracias. Es un amor de sacerdote, de obispo, de todo. Gracias. Inigualable. Bueno, por acá, ¿de dónde vienen? Nosotros somos acá de Buenos Aires, de la parroquia de Inmaculada Concepción de Belgrano. Sí. Y bueno, venimos a recordar y a rezar por el Papa Francisco, que bueno, nos dejó un gran mensaje en todos estos años de su papado. Y bueno, tratar de reflexionar qué nos dejó a nosotros, al pueblo, ¿no? Al pueblo argentino especialmente. Bueno, recién hablábamos de que era fue un papa que tendió puentes, que unió. ¿Lo sienten de esa manera? Sí, totalmente. Era un papa absolutamente cercano a la gente. Bueno, ya acá en Buenos Aires lo era y creo que llevó un poco de eso al resto del mundo. Ya se vio hoy en la misa en la mañana con toda la gente, especialmente con con los mandatarios que fueron, ¿no? A pesar de las distintas ideologías y las distintas cosas que pueden llegar a pensar en diferencias, se fueron y le dieron homenaje a un hombre que trató de transmitir paz al mundo y trató de poner al hombre más cercano a Dios. Sí. Sí. ¿Qué consideran cuál fue el legado, lo que deja Francisco a través de su papado? Bueno, para mí, yo siempre recuerdo unas palabras que él decía y era que Dios era ternura, que Él nos enseñó a ser cercanos, a acercarnos a Dios. Como decía Jorge, independientemente de tus creencias o de tu forma de ver la vida, Dios es un Dios que recibe y acoge a todos en su amor, en su corazón y bueno, creo que ese es el legado de Él, ¿no? Acercarnos a Dios y que con su amor en nuestro corazón Él vaya provocando esa transformación que todos debemos tener como creyentes o como humanos para hacer un mundo mejor. El primer papa latinoamericano y evidentemente tuvo un papado disruptivo y distinto a lo que estábamos acostumbrados. Sí, muchos lo tildan de revolucionario, pero para mí él como tal no fue un revolucionario. Él mostró a Dios como lo que es, un Dios cercano, amoroso, que perdona, que acoge a todos. Entonces es lo que debemos ser. ¿Por qué ver como revolucionario algo que deberíamos hacer todos? Que tendría que ser más común. Exactamente. Bien. Bueno, por acá, a ver, obviamente que había que estar, ¿no? Sí, había que apoyar a... Sí, a un papa que sí, no va a haber otro para mí. Me quedó la frase de hagan lío. Así que bueno, acá apoyando. Y sí, este mensaje de unión creo que más que nada nos deja a todos, me parece. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, hasta ahí entonces los testimonios que estamos escuchando que se repiten esto del Papa que tiende puentes, del Papa latinoamericano. Pero bueno, volvemos al piso cuando lo deseen. Venimos aquí nuevamente a la Catedral de Buenos Aires. Bien, Mariano, en otro caso así será, con los testimonios de los fieles que se están acercando a la Catedral. 10 de la mañana, la misa en la Catedral, y recién me decía Tito Garabal, fuera de cámara, que es una misa que se va a extender en todas las catedrales de la República Argentina. Ya vamos a estar hablando con Tito Garabal de eso, pero ahora vamos a una imagen exclusiva nuestra, del noticiero, cuando era trasladado el cuerpo de Francisco justamente a la Santa María la Mayor, allí fue sepultado. Una imagen, por supuesto, y un relato de Alejandro Puertas de un momento inolvidable. Son segundos, pero que marcan justamente el momento crucial del traslado del Papa Francisco. A ver. Empiezan los aplausos, es un momento extremadamente emotivo, la gente que se levanta con lágrimas en los ojos, que levanta sus celulares, que quiere eternizar este momento, que le agradece con el aplauso, con el respeto. Ahí está Francisco,
el hombre bueno que deja la Iglesia de Roma para instalarse en el corazón de los católicos de todo el mundo. Francisco, que se suma a la mirada vidriosa de cientos de miles de testigos aquí en Roma, que se aseguraron ser parte de la historia. Una jornada impactante desde lo emocional, desde lo histórico, la despedida de nuestro Papa argentino y de lo que ha significado. Quienes están acá no se van a olvidar jamás de este momento. Son esos días bisagras. Y esa es la imagen que ha recorrido el mundo, esa es la imagen que ahora instala un nuevo periodo, el periodo de la vacancia en Roma, que está al frente del cardenal Farrell. Estamos hablando de Kevin Farrell, el hombre que en el marco de lo que serán, y ya comenzaron algunas de las reuniones, definirá el futuro del pontífice, quién será el hombre que estará al frente del Estado Vaticano. Y estamos con Leti para hablar de este tema, porque los papables son varios. Así que con Leti comenzamos a recorrer cómo es ese momento, qué pasos hay que seguir. Sí, porque ahora, como le decía Silvia, la pregunta va a ser quién, Claro. y va a haber todo tipo de especulaciones, por supuesto, pero hay una serie de pasos a seguir. Si te parece, empezamos Vamos. con algunos de ellos. ¿Cómo se elige al nuevo Papa? La Iglesia tiene más de 250 cardenales de 90 países, pero solo 135 son los que van a votar. Y con una particularidad que está en este número, porque 110 de los actuales cardenales fueron nombrados por el actual Papa Francisco, lo que de una u otra manera hace prever que las formas, el camino emprendido por el Papa Francisco podría continuar. Así es. ¿Cuándo va a ser? Que también es una pregunta que se hace. Es alrededor de 15 días después de la muerte del Papa. El Colegio de Cardenales, las principales figuras de la Iglesia, se congregan en Roma para elegir al nuevo pontífice. Atención, porque acá nos apuntan que si bien son 135, tiene que ver con que son menores de 80 años, que es la edad Así es. límite para justamente poder votar. Aparentemente son 133. En un ratito se lo preguntamos también a Tito Garabal, porque hay dos de estos 135 que no estarían presentes a la hora de la definición. Pero eso tiene que ver con el correr de los días. Veremos qué es lo que sucede. Sí, así es, y entiendo que todavía no estaba muy claro qué número va a ser finalmente, ¿no? El cónclave se sesiona en la Capilla Sixtina. Y cuando comienza la sesión se pronuncian las palabras en latín extra omnes, que todos afuera, que ordena la salida de todos salvo los cardenales electores, y se cierran las puertas y se apaga esto. Sí. Se apagan los celulares, nadie puede tener celular o aparato electrónico prendido durante ese cónclave de cardenales. Sí, todo secreto. De hecho, mirá, Silvia, lo que es el paso siguiente. Los cardenales hacen un juramento de secreto absoluto y no se permite ningún contacto con el exterior durante el proceso de elección del Papa. Esto es clave. Igual también le vamos a poder preguntar a Tito, porque en realidad los cardenales ya están viendo un poco qué circula en los medios de comunicación. Medios de comunicación que nos contaba uno de nuestros invitados que está aquí con nosotros, Guido, el colega italiano, que ya han propuesto como papable a Pietro Parolin, que en Italia por lo menos aparece como el más elegido y hasta ya tiene el nombre, si es que finalmente es elegido Papa de Gregorio. Pero seguimos recorriendo esto, porque les decíamos, esto afuera, los teléfonos se retiran, no se permiten diarios, televisión, cartas ni mensajes, y es la Capilla Sixtina justamente la que es revisada por si hubiese algún tipo de dispositivo que permita escuchar esa votación, esos diálogos, ¿no? Y esa necesidad de avanzar en un consenso. Sí, por el temor, porque todos quieren saber qué está pasando ahí adentro. Los cardenales comen y duermen en la residencia de Santa Marta, situada al lado de la Capilla Sixtina. ¿Y qué pasa puntualmente con este cónclave? Bueno, para tenerlo en cuenta, empieza con la celebración de una misa, porque también los cardenales de una u otra manera aluden a la posibilidad de la inspiración divina, más allá del consenso que existe entre lo terrenal, como para poder elegir quién va a ser el sumo pontífice de la Iglesia. Votan todos los días. Eso hay que tenerlo en cuenta, a la mañana y a la tarde, hasta que un candidato obtiene los 2/3 y ahí aparece la frase, Habemus Papa. Sí, Habemus Papa, pero... Y además antes otra cosa más. Sí, antes hay un par de pasos más todavía. Claro. Hay una pausa diaria para rezar y una reflexión colectiva cada 7 votaciones, si es que esto se extiende, si no se ponen de acuerdo.
Y después, Silvia, sí, ya llega, los cardenales escriben su candidato en una tarjeta que luego doblan e introducen en un cáliz. De esta manera, después de cada una de esas rondas de votación, las tarjetas se queman. Sí. Se queman absolutamente, como lo están escuchando, y a estos papeles se les agregan químicos justamente para que el humo sea negro o blanco según el resultado. Por eso decíamos, además de la frase "habemos papas", que ya tiene que ver con la selección y la votación con un candidato ya elegido, aparece lo que se llama la fumata, el humo blanco o el humo negro. Claro, por eso estos esperar químicos. de qué color es para saber cuál es la situación. Bueno, ahí decíamos, el humo fumata blanca que sale por una chimenea especial que indica que un nuevo papa fue electo. Y al candidato se le pregunta, aunque ya está elegido, se le pregunta si acepta ser papa. En caso de que acepte, bueno, tiene que elegir qué nombre elegiría como pontífice. El Papa Francisco eligió ese nombre, Francisco, porque su nombre verdadero es Jorge Bergoglio. Así es. Y algo que parece imposible, pero que ha sucedido, que han dicho que no. Luego los cardenales juran obediencia al nuevo papa y el decano del colegio cardenalicio anuncia al mundo quién es el nuevo papa. Así que días que vamos a vivir seguramente, Silvia, de mucha intensidad a la espera de quién va a ser el nuevo pontífice. Y este cronograma que lo van a escuchar de aquí hasta el 5 de mayo casi todos los días, porque forma parte del organigrama, de los pasos a seguir para elegir al sucesor de Francisco. Seguimos ahora con Pablo y también con varias de las preguntas que estábamos haciendo. Bueno, una de ellas quedó por allí, ¿no? La de Pietro Parolin, que según Guido es uno de los papables, pero antes hay otras cosas. A ver. Volvemos a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, vamos al interior de la Catedral. Se están ultimando los detalles para esta misa exactamente a las 10 de la mañana. Los fieles que fueron llegando a los alrededores de la Catedral. Bueno, allí está, esta imagen que está recorriendo el país con la celebración para despedir al Papa Francisco. Y justamente, Tito, esto está sucediendo prácticamente en todas las catedrales del país, ¿no? En algunos casos la misa será en el exterior y otras en el interior. En el caso de la catedral, en el exterior. Claro, como estamos viendo, se había preparado ya este altar en la puerta de la catedral, como se hacen en celebraciones como la del Corpus Christi. Claro, claro. Importantes, pero yo, hasta donde llegaba la información en los distintos obispados de toda la Argentina, a partir de las 10 de la mañana, 11 alguno que otro, iban a haber misas en las catedrales para acompañar entre todos y seguir en este proceso de oración por el Papa Francisco y también de oración en lo que es la preparación del nuevo Papa que vendrá, ¿no? Que tendrá que ver con algunas de las cosas que recién estaban comentando. Diste el pie exacto, el nuevo Papa que vendrá y un operativo que comenzará en los próximos días, 5 no falta tanto, 5 de mayo. Como... A mí me han dicho que empieza el 6. El 6, no el 5. Sí, yo no tengo la fecha exacta, porque todo depende de si el lunes la congregación de cardenales va a disponer que sea una semana de trabajo o 2 semanas de trabajo. Si son 2 semanas, es muy posible que el lunes sea la misa, el lunes entonces sería, no tengo la fecha acá, pero digamos, habría una votación por la tarde y correspondería el día siguiente. El 5 es el lunes 5. Entonces, o sea, el primer día solo habría una votación por la tarde, porque son 2 las votaciones. Misa y eventualmente una votación. Perfecto. O no, o a lo mejor el 6 directamente, puede ser la misa a la mañana y la votación a la tarde. Esto todavía lo tiene que definir. El trabajo de los próximos 15 días del Colegio de Cardenales es decisivo para todos, lo hablamos en algún momento. Yo por eso cuando me preguntan y hablan de papables y no papables, yo digo, yo hoy no me animo, creo que hay 40 que pueden ser candidatos, pero a lo mejor los otros que yo no imagino también, porque la mayoría no se conoce entre ellos. Tito, pero hay también argentinos, ¿no? Que, bueno, de una u otra manera se descarta la posibilidad de que sean papables, pero hay 4 argentinos, 2 de ellos muy conocidos por nosotros porque estuvieron aquí en Buenos Aires, además. Sí, claro, es difícil porque, digamos, otro argentino, no sé si... 2 argentinos seguidos. Si estuvo Maradona y Messi, ¿por qué no puede estar Francisco y otro argentino? Sí, ojalá, digo, además los 4 argentinos son gente de primericia. Vos tenés al cardenal Bocalic, que es el arzobispo ahora primado de Santiago del Estero, un hombre fantástico, un hombre de una espiritualidad grande, un hombre con mucha relación con el Papa Francisco. Lo tenés al cardenal arzobispo de Córdoba, el cardenal Rossi, que es un hombre también de una enorme cercanía, también jesuita, que ha hecho un gran trabajo social y solidario cuando estaba trabajando como sacerdote aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo tenés también al cardenal Mario Poli, que es emérito de Buenos Aires.
que también con una trayectoria y con una edad, yo diría particular, 78 años. Bueno. Yo creo que yo pensaría en buscar a alguien entre 75 y 78, me parece. ¿Por qué no más joven? Porque yo creo que los cardenales no van a querer un pontificado de más de 10, 15 años, me parece. Creo que por la rapidez de los tiempos, un pontificado largo como fue el de San Juan Pablo II, por ejemplo, podría ser todo un proceso difícil de llevar adelante. O a lo mejor opinan que no, que es necesario un proceso largo para asentar alguna de las cosas. Esto dependerá. Perdón, y no nombré al cuarto elector argentino, que es el cardenal Víctor Manuel Fernández, que, digamos, hasta la muerte de Francisco era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Así que también es obviamente una figura relevante, con un cargo el más que importante en la Curia Romana. Y dije que era hasta la muerte de Francisco, porque también lo dijimos cuando comenzamos la transmisión, con la muerte del Papa todos caducan en sus funciones. Seguirán desarrollando algunas tareas que tienen que ver con lo que venían haciendo, pero ya no tienen cargo designado. En sede vacante, el único que mantiene el cargo es el cardenal Camarlengo. Los demás no tienen llega el cargo. nuevo Papa, estos representantes de la Iglesia que se quedan sin cargo, por ejemplo, ¿pueden ser ratificados? Sí. Sí, yo calculo, habitualmente el Papa cuando llega ratifica todo y después empieza a modificar, ¿no es cierto? Pero en principio yo calculo que la mayoría pueden ser ratificados, salvo que alguno ya tenga 3 o 4 que querrá ubicar en algún lugar determinado. Pero bueno, eso habrá que esperar al momento de quién sea, de dónde venga. Porque además, insisto, va a haber gente, el Papa Francisco ha creado un colegio de cardenales nuevo. Ya no hay grandes representaciones nacionales. Hay gente que viene de los lugares más recónditos del planeta. Muchos no se conocen entre sí. Se han visto 1 o 2 veces, habrán intercambiado alguna que otra frase. Pero en estos 15 días de trabajo en las congregaciones menores, ahí va a haber una cercanía, un encuentro. Y no es lo mismo, voy a repetir el ejemplo que ya di, no es lo mismo ver un currículum escrito que cuando yo me encuentro con alguien y hablo con esa persona y esa persona me explica lo que a lo mejor no está escrito, pero de algún modo me muestra una faceta que es imposible detectar en un papel. Y eso podría definirlo porque recién, como contábamos con Silvia, cuando entra en el cónclave todo esto de que no llegue información de afuera para no contaminar de alguna manera la decisión, pero lo cierto es que los cardenales ya están viendo lo que está pasando en este momento. Digo, mencionábamos antes el Francisco asiático, que ya tuvo mucha repercusión mediática. ¿Cómo puede influir eso? O si considerás que realmente se puede cambiar la opinión una vez que se empiezan a conocer. Yo me acuerdo en un cónclave uno me dijo, che, ¿viste cómo todos hablan de fulano y yo no sé quién es? Y cuando hablé con él, la verdad que no me parecía. ¿Viste? Un voto que no, ahí. No, pero sí o que no, o que digamos no sabía quién era. Entonces, lo que pasa es que algunos se muestran más, o son mostrados por el propio desconocimiento que podemos tener los periodistas, más a unos que a otros. Entonces vemos 4 o 5 que ya los conocemos y creemos que esos son los candidatos. Y la verdad que yo creo que el único que entró Papa y salió Papa y nunca quiso ser Papa fue Benedicto XVI. Él no quería ser Papa. Y ciertamente entró, y cuando entró él todos sabían que iba a tener muchos votos. Pero la verdad que si hubiera sido por él, sinceramente se hubiera vuelto varios años antes a Alemania. Y salió Papa, y fue rápida. Tito, y acá también está el tiempo, lo que van a tardar en elegir, ¿no? Claro. Estás hablando de los cardenales y las opiniones de los cardenales, las declaraciones de los cardenales comienzan a ser también el centro de la atención mundial. Claro. Con vistas a este cónclave. Bueno, tenemos los testimonios de los cardenales. Antes del cónclave, esto decían, a ver. Mint említette előjáróban, hogy meghalt az egyház feje. Az egyház feje nem halt meg, az egyház feje Jézus Krisztus. Az egyház látható fejének szokták nevezni a mindenkori pápát, azért a láthatatlan fő itt van velünk, és az ő akaratát keressük akkor is, amikor az utódot szeretnénk megválasztani. There is a chance that the voting cardinals will make the decision that not to go forward on that path what Pope Francis started, but let's change somehow the direction. In this case, Peter Erdő could be a choice, a good choice. He's a really talented, well-trained, very, very qualified cardinal. But if I were to the voting cardinals,
if I look at the map of the possible next Pope, I see other names there also. I would mention Robert Sarah. I can mention Cardinal Müller. They are also conservative, more tradition lover cardinals, and I think their name, their legacy, their work in the universal church is more visible than the work of Cardinal Ertl. Pour moi, la grande thématique pour moi qui compte vraiment beaucoup et qu'a initié le pape François, c'est de faire vivre à l'Église et parfois même au monde, on l'a vu avec Laudato Si, une vraie démarche fraternelle, communautaire, qui ressemble à la démarche fraternelle et communautaire que les apôtres ont vécue avec Jésus. We can say that there are 6, 10, who knows how many names, who has the chance from several viewpoints. But our viewpoints are not the viewpoints of the cardinals themselves, and we have to let the Spirit do his work. And also, if we really want to at least understand how a conclave is working, we have to think in the minds of those who are making the decision. And we know that more than 100 persons were created to be a cardinal by Pope Francis. There is a very small minority of those, I think 4 or 5 voting cardinals were created by Saint John Paul II. E la sua è una eredità che non cadrà. Senta, ma che clima c'è qui alle congregazioni? L'abbiamo vista entrare anche ieri? Ma per il momento ci stiamo preparando, poi ancora non siamo entrati nella parte più viva. C'è la parte organizzativa, no? Certo. Qualche parola per il popolo di Dio? Beh, il popolo di Dio ci accompagni, noi non entriamo soli, non è una cosa che facciamo da soli. Dietro di noi ci sono tanti fedeli che aspettano, che pregano e vorrei dire li portiamo tutti dentro. Buon lavoro! Buongiorno, un ricordo di Papa Francesco. È un Papa coraggioso, coraggioso e vicino alla gente, capace di intraprendere le riforme necessarie con qualche ostacolo, ma ha seminato e raccoglieremo ancora nel tempo il frutto di quello che egli ha fatto e il Signore certamente lo ricompensa come servo buono y fedele. Y a casi 5 horas del comienzo de esta edición en Televisión Pública, recordamos con ustedes cómo comenzó todo en el día de hoy. A las 5 de la mañana, hora argentina, 10 de la mañana, hora italiana, comenzaba el funeral, la exequia o las exequias oficiales para despedir al Papa Francisco, el último adiós que tuvo como primer lugar esa Basílica de San Pedro, donde cardenales de todo el mundo, jefes de Estado, delegaciones internacionales, fieles y no creyentes, se reunieron desde muy temprano después de lo que fueron los 3 días del velatorio público en el Vaticano, en Roma. Esa Plaza San Pedro colmada a la derecha por estas delegaciones internacionales y el público, a la izquierda por la gente de la Iglesia, la que se acercó a despedirlo, la que con sotana o sin sotana reconocía en Francisco a un líder espiritual, a un líder político, al líder de la Iglesia que dejaba a una Iglesia católica reformada, ayornada, con cambios que tenían que ver con encíclicas como la Laudato Si, que ha generado repercusión internacional y que ha generado a nivel político entre la dirigencia política, entre otras cosas, un verdadero debate si el medio ambiente debe o no ser tratado por los gobiernos en el ámbito de lo que ocurre en el mundo. Imágenes de una Plaza San Pedro colmada en un silencio absoluto y la llegada de distintos dirigentes que de una u otra manera
también hacían posible esta despedida. En pantalla, junto con ustedes, estamos compartiendo sobre el margen izquierdo la llegada de dirigentes políticos, de diputados de distintos partidos políticos que van a participar de esta misa a cielo abierto en minutos nada más. Estamos viendo caras reconocidas del Congreso Nacional, de la Coalición Avanza, de la Coalición Cívica, de la Libertad Avanza, del Partido Justicialista. Ha pedido Monseñor García Cuerva que se desarrolle en paz esa ceremonia y que quienes participen de esta ceremonia a cielo abierto allí en la Catedral de Buenos Aires lo hagan con respeto para despedir en su Argentina al Papa Francisco. Mientras tanto, también nos quedamos con estas otras imágenes a la derecha que tienen que ver con los cardenales reunidos con sus manos en alto, con los evangelios y el féretro que fue desplazado desde el interior de la Basílica de San Pedro, donde fue velado durante 3 días con más de 250.000 personas que se acercaron para despedirlo, hacia esa especie de capilla donde sacerdotes de todo el mundo y representantes de diversos cleros también se unieron para despedirlo. Una despedida que tuvo como protagonista, además de lo que significó al Papa Francisco, a Giovanni Battista Re, que le dedicó una conmovedora despedida al pontífice. Dijo en su homilía, a pesar de su sufrimiento final, eligió recorrer este camino de entrega hasta el último día. Más de 150 jefes de Estado y delegaciones extranjeras lo escuchaban en silencio y con respeto, para rememorar y hacer una semblanza de ese Francisco, a quien calificó como un papa en medio de la gente, con el corazón abierto hacia todos y que prestó especial atención a los últimos de la tierra, a los marginados. Una basílica de San Pedro que sirvió como cobijo, aunque la actividad del Papa y la decisión de descansar diariamente durante sus 12 años de papado no estaba en esa basílica, sino muy cerquita, en la casa de Santa Marta. De esta manera, con las tablas en alto, comenzaba el traslado también allí en Roma, en el Vaticano, desde la Basílica de San Pedro, a lo que ya a esta hora es su morada final, la iglesia Santa María la Mayor. Los sacerdotes, con su túnica, escuchaban a este hombre que indicó que más allá de su sufrimiento final, eligió recorrer este camino de entrega hasta el último día. Siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali. Bueno, empiezan a tejerse, Leticia, diferentes nombres en lo que corresponde quién sería el futuro papa, lo que llamamos nosotros los papables. Allí los tenemos. Vamos a estar presentando una lista de cardenales que por la información que está llegando, bueno, están dentro de las posibilidades de llegar a ser jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Que igual como remarcaba Tito, sí, muy bien, hay lógico. que ver después cuando Claro. lo mencionaba, cuando se conocen y demás, pero bueno, quienes empiezan al menos a aparecer fuertemente en los medios de comunicación. Hablamos primero del cardenal Jean-Marc Abelin de Francia, tiene 66 años, arzobispo de Marsella, considerado progresista, ¿no? Del ala progresista. Bueno, allí en segundo lugar, el cardenal Peter Erdo, Hungría, 71 años, arzobispo de Budapest, conservador. Hablamos también del cardenal Mario Grech de Malta, 68 años, secretario general del Sínodo de Obispos, conservador reformista. Bien, nos vamos a España, con el cardenal Juan José Omella, 79 años, arzobispo de la ciudad de Barcelona, progresista, bueno, parte de los papables. Así es, y uno de los candidatos que suena mucho también de Italia, hablamos del cardenal Pietro Parolin, que tiene 70 años, ex secretario de Estado del Vaticano, posible candidato del consenso entre progresistas y conservadores, no es un dato menor. Para nada. Bueno, seguimos repasando más nombres, más lista. Bueno, atención, cardenal Luis Antonio Tagle, Filipinas, 67 años, joven, arzobispo emérito de Manila, el progresista. Asiático. Así lo llaman, el Francisco asiático. Hoy estuvimos haciendo justamente hincapié en este cardenal. Porque sería el primer papa de un país asiático, bueno, como es el caso de Filipinas, con casi un 80% de católicos. Seguimos, el cardenal Joseph Tobin de Estados Unidos, 72 años, y es arzobispo de Newark y progresista, ¿no? Del ala progresista. Nos vamos a Ghana ahora. Leticia, cardenal Peter Turkson, 76 años, canciller
de la Academia de las Ciencias, progresista también, ¿eh? Sí, otro de los candidatos que también es de Italia, hablamos del cardenal Matteo Zuppi, 69 años, arzobispo de Bolonia y considerado del ala progresista. Bueno, el cardenal Robert Sala, de Guinea, 79 años, conservador también, es parte de los papables. Posibilidades, bueno, pocas, muchas o nada. Bueno, es parte justamente de la agenda de los nombres, sí, a lo que llamamos nosotros los papables, los que tienen posibilidades, en principio, de llegar a papa. Silvia. Hablamos ahora de algo mundano, las casas de apuestas que desde la semana pasada están optando por algunos de estos candidatos, pero también están los que saben. Y estamos con dos de ellos, uno porque estuvo y está en Roma y el otro porque se ha dedicado toda su vida a contarnos y a explicarnos justamente de qué se trata. Seguimos con Tito, seguimos con Guido. A ver, de todos los que mencionamos, Tito, vamos a empezar con vos. Decías recién, Abelín tiene una gran posibilidad de ser uno de los papables. No te pedimos que te juegues de manera taxativa, pero ¿por qué? Si hubiera, primero porque habría que saber qué piensa el Espíritu Santo, claro, para lo que creemos, primero. Pero segundo porque realmente cada uno tiene una enorme cantidad de virtudes. Acá lo que va a haber que ver en estos días es, primero, creo que lo hablábamos fuera de cámara, sí, si los cardenales creen que debe ser alguien que desde Europa pueda amalgamar la situación actual, si se busca alguien de la periferia nuevamente, y ahí podemos hablar de América Latina, Oceanía, África, Asia, si se busca alguien que tenga un gran perfil diplomático, lo hablábamos con Guido recién, ¿no? Como por ejemplo Parolín. ¿Pero por qué un gran perfil diplomático, Guido? ¿Por qué necesita la Iglesia un papa de perfil diplomático? Simplemente porque estamos viviendo un mundo con una crisis impresionante, claro, con choques políticos impresionantes, con una situación que especialmente en Europa, okay, está a un cambio increíble a nivel económico, pobreza por todos lados. Y por suerte, hace un par de días la Comisión de la Unión Europea, por ejemplo, ha rechazado por completo la financiación para construir un ejército de 180.000 millones de euros propuesta por el gobierno de von der Leyen. Dinero que se iba a sacar cortando lo social, claro, y también cortando la cuenta del banco que cada uno tiene. Ahora, ¿por qué la Iglesia debería definirse de esta manera, teniendo en cuenta los gobiernos que en algunos casos son de derecha en Europa? Nos contaba recién Leti, ¿por qué este perfil diplomático con gobiernos que tal vez no quieren una iglesia de los pobres o una iglesia de la gente como quería Francisco? Sí. Yo creo que van a tener que reunir ambas cosas. El perfil que dejó Francisco, yo creo que ya no tiene marcha atrás. También a lo mejor se va a necesitar alguien que tenga un mayor timing diplomático. Francisco no era diplomático, Francisco era absoluta. Es decir, lo que hizo de irse a la embajada de Rusia, realmente a más de una estructura diplomática de la Santa Sede, lo tomó de sorpresa. Ahora, él creía que esa forma era la única forma de poder hablar con Putin. No lo consiguió porque tampoco tuvo el apoyo del patriarca ortodoxo ruso, que de algún modo tampoco ayudó mucho a que se estableciera un diálogo. Por eso el Papa no podía ir a Ucrania. Pero el Papa, uno de los últimos gestos es haber donado hace creo que 15 días 4 ambulancias a Ucrania, o sea que ahora, estuvo cerca Papa de Ucrania. ¿No lo acerca a la gente, a un Papa metiéndose de esa manera, no respetando tanto los protocolos institucionales? ¿No lo acerca un poco más a la gente, a lo que es la feligresía católica y que tanto la Iglesia dice que necesita recuperar? Vuelvo a repetirlo, en teoría sí, ¿ok? Como pasó, por ejemplo, con Bergoglio, especialmente en Italia, vuelvo a repetirlo, los primeros tiempos. Pero en la práctica, acá se están ahogando tanto el mundo como la Iglesia en su choque, porque acordamos, como le dije antes, hace 48 horas, digamos así, hay una atmósfera dentro del cónclave que es más de asamblea de consorcio, por lo menos por lo que se dice, ¿ok? Y para mí, Parolín es el candidato ideal porque acordámonos que Parolín ha sido también nuncio apostólico en Venezuela. O sea, conoce el mundo en forma bastante profunda. También, si mucho, apuestan por Tagle, que es el filipino. Sería la cara nueva y seguir una trayectoria, digamos, marcada por Bergoglio. Pero la Iglesia tiene su tradición en Europa y entonces se necesita alguien que
pueda juntar las dos cosas y sobre todo una capacidad diplomática infernal. Tito, ¿cómo ves la posibilidad de que Parolin sea? Porque hay un sector muy grande que dice Pietro Parolin es el sucesor natural, bueno, es lo que nos está contando Guido, y hay otra parte que dice, y no es el hombre para esta etapa, no es el hombre para esta etapa, se necesita otro nombre, y aparece en el medio la denominación popular de un papa negro. Eso se habla, no creo que eso sea distintivo para la selección. Yo creo que hay que buscar en los perfiles de